Bueno, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a un video de programación con objetos 2. En este video vamos a ver cómo resolver un ejercicio en el cual la responsabilidad depende de dos jerarquías al mismo tiempo. Esto muchas veces se conoce como double dispatch o multiple dispatch. Y vamos a ver básicamente dos maneras de lograr este tipo de comportamiento en Kotlin. Entonces, tenemos acá un ejercicio que yo después se los voy a dejar en comentarios, que es un ejercicio de minions, ¿no? Entonces, básicamente, estos minions tienen distintas habilidades, que estas habilidades las define su rol. Hay tres roles: soldado, limpiador y obrero, y cada uno de ellos puede hacer tareas distintas, como arreglar una máquina, defender un sector, limpiar un sector. Entonces, ¿por qué decía yo esto de las dos jerarquías? Bueno, una es la jerarquía de roles y otra es la jerarquía de tareas, ¿no? Hay tres tipos de tareas, tres tipos de roles, y además hay otra jerarquía que es la raza, que puede ser cíclope o bíclope. Entonces este es un ejercicio que en algún punto es complejo, porque hay que pensar muy bien dónde vamos a poner la responsabilidad de cada cosa. Bien, entonces empecemos. El requerimiento que nos interesa resolver ahora es el tercero, que tiene que ver con saber si un empleado puede realizar una tarea o no. Esto es un método que tiene que devolver un booleano, y lo primero que tenemos que pensar es dónde vamos a poner ese método. Y eso es lo interesante. Para eso hay que leer el enunciado. Yo ya lo leí, obviamente, bueno, de hecho en parte lo escribí o lo adapté. Entonces, la responsabilidad principal es de la tarea, porque cada tarea es radicalmente distinta, hace cosas distintas. Algunas trabajan sobre el minion, trabajan además sobre sectores, que son otros objetos que tenemos. Entonces yo decidí para este video poner la responsabilidad en la tarea de saber si puede ser resuelta por un minion. Entonces eso lo voy a poner acá. Fíjense acá que yo no estoy quizás siguiendo al pie de la letra lo que me decía el requerimiento, que es saber si un empleado puede realizar una tarea. En tal caso, si yo después necesito tener ese método, lo puedo hacer acá, ¿no? En la clase base. Yo acá tengo ya la jerarquía hecha, bastante vacía. Si yo necesitara que el punto de entrada sea el minion, y yo puedo hacer esto. Puede resolver tarea, y simplemente le delego a la tarea ese cálculo. Digo, este método solamente si lo veo muy necesario, si no, ni siquiera lo hago. Yo en este caso no lo voy a hacer. Entonces, bien, ahí vamos a comenzar con esta tarea de arreglar máquina. Bien, ¿qué dice acá? Para poder arreglar una máquina hay dos requerimientos: tener tanta estamina como complejidad tenga la máquina. Complejidad va a ser un valor que se configura cuando se crea la tarea. Y luego tener las herramientas necesarias para arreglarla. Y acá algo que no puse, pero que sí está dicho en el requerimiento, es que solamente los obreros tienen herramientas. El resto de los empleados no las tienen. Entonces, acá empieza a surgir el momento donde hay que diseñar. ¿Yo qué podría decir? Bueno, me fijo si el minion tiene la estamina suficiente. Eso sería que sea mayor o igual a la complejidad. Y acá es donde se empieza a poner rara la cosa. ¿Por qué? Porque uno podría decir, bueno, podría hacer algo de esto, algo de este estilo, ¿no? Tiene las herramientas. Entonces dice, bueno, si el minion punto rol, porque los minions tienen un rol que es básicamente una strategy, es obrero
Entonces, fíjate si tiene las herramientas. Y si no, falso, por ejemplo. Dependiendo también de las herramientas, ¿no? Entonces empieza a ver esta cuestión de chequeos de tipo, en el sentido de preguntarle a un objeto su tipo. Y eso no está bueno en objetos, porque si algo tiene objetos, es que eso lo hace el lenguaje, ¿no? Eso lo hace el entorno de ejecución. Entonces, en general el código que tenga esta pinta no está bien, digamos, no está aprovechando la capacidad que nos da el paradigma. Entonces, básicamente, otra posibilidad sería, bueno, preguntarle al minion por sus herramientas, que no estaría tan mal, ¿no? Hacer algo de este estilo, minion.herramientas. Contiene todas. Acá también, cuando hay, esto es una heurística, pero cuando hay más de 2 puntos, ¿no? Como minion.herramientas. Hay que pensar ahí si no hay un problema de acoplamiento, ¿no? Peor si hago esto, ¿no? Minion.role.herramientas. Como que ahí ya no estamos metiendo demasiado la implementación del objeto. Y eso es frágil, porque si yo después necesito modificar esa clase, se me rompen todos los lugares donde yo tenía esto. Entonces no está bueno tampoco ese tipo de código. Lo mejor sería delegarle al minion, que es el objeto que eventualmente puede o no tener herramientas. Entonces en objetos hay un principio que es tell don't ask, que sería pedí o decí, no preguntes. ¿Y a qué se refiere esto? A no estar como de a cada objeto como desarmándolo como minion, dame tu rol, dame tus herramientas y yo me fijo, no. Más bien pedirle, en el sentido de decirle o de delegarle lo que queremos que haga. Entonces en este caso yo voy a seguir ese principio y le voy a decir al minion, le voy a preguntar si tiene las herramientas necesarias. Entonces minion tiene herramientas. Y le paso la lista de las herramientas que yo necesito que tenga para poder arreglar la máquina. Entonces, y fíjense que no hice, o sea, yo ya sé que las herramientas, porque yo ya pensé un diseño o me adelanté, ya sé que las voy a poner en el obrero, no las voy a poner en el minion, porque es una decisión de diseño, pero no hago minion.role, digo, dejo que eso lo decida el minion. Entonces, voy a hacer este método. Bien. Y acá, en el minion, como yo ya decidí que se lo voy a delegar al rol, ni siquiera lo voy a hacer que vaya a las subclases. Digo, bueno, esto directamente va a ir al rol. Entonces, le voy a preguntar al rol. Y acá, otra vez, sigo esta cadena. Creo la función. Y el enunciado que me decía que lo único que tiene, ¿cómo es? Que el único que tiene herramientas es el obrero. Entonces, yo acá podría decir, bueno, ¿tiene estas herramientas? Y bueno, acá me podría fijar esto, ¿no? Si la lista es vacía, las tiene, porque no hay nada que tener. En cualquier otro caso da false. Pero en el obrero, que sí hay una lista de herramientas, yo quiero tener otra implementación de eso. Quiero efectivamente fijarme si tienen las herramientas. Entonces, ¿qué hago? Me fijo si mis herramientas contiene a todas las que vienen por parámetro. Y fíjense cómo me saqué de encima el problema de preguntar qué minion es. O sea, yo no estoy preguntando para nada el tipo de minion, ¿no? No estoy preguntándole si es obrero, si es limpiador, si es lo que fuera. Lo que hago es delego en el objeto que tiene la información la resolución de esta consulta. Entonces, fíjense cómo esto termina llegando hasta el rol, pero en este punto yo no lo sé. Yo nada más sé que el minion me va a decir si tiene herramientas. Entonces me saqué de encima el problema. No tuve que ni preguntar por el tipo ni ninguna cosa rara. Otra opción hubiese sido poner la lista de herramientas en el minion y
permitir solamente que el obrero la pueda llenar, no sé, algo así medio extraño. Para mí esta es la mejor solución. ¿Por qué? Porque me evito de poner en el minion cosas que no son válidas para los otros minions, entonces yo tendría que hacer validaciones o algo de eso. Y en cambio dejo que decida el rol que puede decidir. Y bueno, esto lo podemos hacer en todas las tareas, ¿no? Por ejemplo, para defender un sector, ahí me dice, te voy a hacer algo que capaz no está tan bueno, pero no me gusta cómo lo pone la idea. Puede ser resuelta, entonces requiere que el empleado pueda aplicar una fuerza igual o mayor al grado de amenaza, excepto para los limpiadores que nunca pueden defender un sector. Entonces acá uno podría estar tentado a decir esto, ¿no? Minion, punto fuerza, mayor o igual, sector, punto grado de amenaza. Y ahí otra vez pregunto si es limpiador, entonces falso, o le pongo un AND. Esa sería una opción. Otra opción es, nuevamente, delegar en el objeto que sabe hacer esto. Entonces, yo, ¿qué le puedo decir? Por ejemplo, puedo decir minion puede defender un sector. Entonces fíjense cómo se va dando este ping pong, ¿no? Puede defender un sector y después voy al minion, sí, al rol en particular, y lo resuelvo. Y de hecho estos métodos son medio del strategy del libro, ¿no? En el sentido de que yo le delego al strategy, que en este caso es el rol, un método que se llama igual. Esto es medio un garrón. Yo lo sé, esto, ¿no? Como de volver a escribir los métodos cada vez. Pero bueno, tiene esta ventaja que les comentaba. Yo no dependo de cómo está implementado el minion, no importa. Yo sé que el rol lo va a definir. Entonces, puede defender, el rol dice eso, el obrero. Es más, puedo acá, si quisiera, hacer la implementación por defecto. Que como es, defender un sector requiere que el empleado pueda aplicar una fuerza igual o mayor al grado de amenaza. Excepto para los limpiadores que nunca pueden defender un sector. Bien, entonces acá yo podría hacer... Y ahí me pregunto de nuevo, bueno, la fuerza, ¿dónde está? ¿En el rol? ¿O está en el minion? Y bueno, ahí tengo que ir a leer el enunciado y ver de qué depende la fuerza. Por ejemplo, la fuerza depende de la raza. La fuerza de un empleado es la mitad de su estamina y en el caso de los soldados se le suma el daño extra. O sea, depende de los dos. Entonces, bueno, acá yo podría cambiar ligeramente. Este puede defender, porque necesito de alguna manera pasarle el minion también al rol. Porque fíjense que el minion conoce al rol, pero el rol no conoce al minion. Entonces, si yo necesito preguntarle la fuerza, se la tengo que pasar. Entonces acá podría hacer esto. Entonces, le pregunto al minion su fuerza y me fijo si es una fuerza mayor o igual a la amenaza. Esta sería la implementación por defecto, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué? Porque me dice... Bien. Fuerza sería un método que estaría en el minion. Bien. Y esto es un int. Después lo implementaría, bla bla bla. Y acá tendría otra indirección porque el caso de los soldados le agregan un puntito más. Y después, ¿qué hago? En el limpiador, como yo sé que nunca puede defender, bueno, sobreescribo. Acá te me ofrecido. Esta. Bueno, el limpiador puede defender falso. Nunca puede, no importa la fuerza, no importa nada. Entonces, esto que estoy haciendo no es estrictamente lo que se conoce muchas veces como double dispatch,
pero es una manera, a mi criterio, mejor de resolver esto cuando tengo una cosa que depende de dos jerarquías distintas. El Double Dispatch, así como lo van a encontrar en general en internet, es replicar el método en la otra jerarquía. Entonces, por ejemplo, yo al rol o al minion y también al rol le agrego un método por cada tarea. Entonces puede realizar limpieza sector. Entonces le paso el sector o le paso la tarea completa. Puede realizar arreglar máquina y le paso la tarea, ¿no? Y supongan acá lo mismo. Y el otro puede realizar defender sector. Entonces acá se da el double dispatch y lo de double viene por ahí, ¿no? Porque primero despacha o elige según la tarea que tiene y luego elige según el rol. Entonces yo a cada uno de estos le tengo que poner una implementación o la puedo poner acá. Pero eso se queda un poco corto porque fíjense como medio que ata esto a la jerarquía de tareas y en realidad yo lo único que necesitaba que el rol me diga es si tiene las herramientas, por ejemplo. No necesito, ni siquiera necesito que sepa que este método lo va a llamar arreglar máquina. Entonces para mí es mejor esta solución, si bien quizás termina redundando en que se creen más métodos. Bueno, resuelve la partecita que necesito. Entonces básicamente lo único que hice fue delegar y hacer responsable al objeto, bueno, a la clase que sabe de ese método. Y no hice nada nuevo, o sea, no usé ningún patrón de diseño de los del libro de Gama y sus amigos. No usé ningún feature extraño de Kotlin. Solamente seguí ese principio de tell, don't ask, ¿no? Bueno, delegale esto al objeto que lo puede responder, que no es la tarea. Digo, la tarea. Porque yo, cuando hicimos esto como trabajo práctico, vi en muchos casos que lo que hacían era preguntar por el rol, ¿no? Preguntar, bueno, después en un próximo video les voy a mostrar cómo implemento el capataz, que es un patrón composite. Si ustedes hacen algo del estilo de preguntar por el rol, en el capataz se les rompe todo. Porque el composite en general tiene eso, que si uno no hace un composite y piensa un diseño basado en ifs, se rompe todo cuando querés meter un composite. Entonces, bueno, el resto de las tareas las pueden implementar ustedes si tienen ganas, pero creo que acá quedó un poquito la idea esta de cómo resolverlo sin tener que preguntar por el tipo del objeto. Entonces eso fue un poco la resolución de esta especie de double dispatch con el ejercicio de los minions. Espero que les haya gustado, espero que les sirva y nos vemos en un próximo video.